Hola, buenas tardes. Bienvenido a otra clase de química orgánica. Yo les voy a dar en este video la última parte del tema 5 correspondiente a los halogenuros de arilo. Han visto hasta aquí los halogenuros de alquilo, cuáles son sus propiedades, las reacciones que dan típicamente, que eran la sustitución nucleofílica y la eliminación. Ahora vamos a ver los halogenuros de arilo que se distinguen de los de alquilo por sus propiedades y también sus reacciones. Bueno, en esta primera parte, para presentarles el tema de halogenuros de arilo, básicamente deben saber que un halogenuro de arilo es una molécula donde el halógeno está directamente unido al anillo benceno. Por ejemplo, aquí tenemos el bromobenceno. También esta es un halogenuro de arilo, el paraclorotolueno. Y tienen una fórmula general que se representa así, ArX, siendo esta parte Ar el fenilo o fenilo sustituido u otro arilo, y X el halógeno. Aquí hay un ejemplo de un compuesto que se parece a un halogenuro de arilo y no es. Fíjense, este es el cloruro de bencilo y aquí el cloro está enlazado a un carbono que no es del benceno, sino que está fuera del anillo. La hibridación del carbono aquí y la hibridación del carbono en esta otra molécula es diferente. Bien, veamos el clorobenceno con este programa que les dije, MolView. Ustedes pueden también hacer una prueba, se puede encontrar en internet fácilmente, es bastante intuitivo. Colocamos la molécula del benceno, lo enlazamos a un átomo de halógeno, en este caso yo elegí el cloro, y vemos, como les dije recién, que este halogenuro de arilo es diferente a un halogenuro de alquilo porque está enlazado a un carbono que tiene hibridación sp2. Lo podemos ver aquí también en forma 3D. En verde está el halógeno, el átomo de cloro, enlazado a este carbono que tiene orbitales híbridos sp2. Al estar enlazado el cloro a este carbono con hibridación sp2, es de esperar que tenga un enlace más corto y más firme que si estuviera enlazado a un carbono con hibridación sp3. ¿Se acuerdan cuando vimos la hibridación, cómo influía ese carácter S en la cercanía de los electrones al núcleo del carbono? Entonces, mientras más carácter S, como en el caso del sp2 frente al sp3, están más cerca los electrones al núcleo del carbono. Por otro lado, les voy a representar ahora el cloruro de bencilo que vimos recién. Vamos a cambiar al cloro por un carbono y vamos a hacer otro enlace. Esta molécula es el cloruro de bencilo, se puede ver también de esta manera con todos sus hidrógenos. Y si la vemos en forma tridimensional, podemos observar con claridad que el halógeno, que está en verde, está enlazado a un átomo que tiene hibridación sp3. Por eso esta molécula, el halogenuro de bencilo, se puede considerar que es un halogenuro de alquilo. De hecho, las reacciones que experimentan son típicas de halogenuros de alquilo, en donde se dan las sustituciones nucleofílicas con facilidad. Los halogenuros de arilo son relativamente inertes en reacciones de sustitución nucleofílica. Esto quiere decir que son poco reactivos para dar esta sustitución nucleofílica que es típica de los halogenuros de alquilo. Esto se debe a, por un lado, la explicación que vimos recién, esta hibridación sp2 del carbono al que está enlazado el halógeno, que hace que los electrones estén más cerca del núcleo del carbono y sea menos posible que el halógeno salga como halogenuro llevándose los electrones y se produzca la sustitución nucleofílica del halógeno. Pero por otro lado, también podemos explicar la dificultad que tienen para reaccionar con sustituciones nucleofílicas estos compuestos
cuando vemos sus estructuras resonantes. Aquí vemos las estructuras resonantes del clorobenceno. El clorobenceno es un híbrido de resonancia de estas 5 estructuras. 2 de ellas, las que conocemos, donde se movilizan los electrones en el anillo, las estructuras de Kekulé, pero acá hay otras 3 estructuras donde el cloro dispone uno de sus pares electrónicos para formar un doble enlace con el anillo. Y a partir de ese doble enlace se empiezan también a mover los electrones dentro del anillo, quedando cargas negativas en distintas posiciones orto y para respecto del halógeno. Recuerden que los híbridos de resonancia solo se diferenciaban en la disposición de los electrones. Cuando se formó este doble enlace halógeno-carbono, y el carbono no puede tener más de 4 enlaces, tuvieron que moverse los electrones del doble enlace del anillo al carbono del lado, y ahí quedó la carga negativa. Y luego, si estos se ubican entre el carbono 2 y 3, se deben mover los que estaban entre el 3 y el 4 y quedan ubicados los electrones en el carbono 4. Y si esos electrones se ubicaran entre el carbono 4 y 5, deben moverse los que estaban en el 5 y 6 para saltar al carbono 6. Y quedará ahí la carga negativa. Hay una semejanza de esto con los cloruros de vinilo. Si ustedes se fijan, los cloruros de vinilo o cloroeteno también es un híbrido de resonancia de 2 estructuras. Y en una de ellas también sucede que se ve un doble enlace entre el halógeno y el carbono. Por eso, podemos decir que tanto en los halogenuros de arilo como en los halogenuros de vinilo existe un carácter de doble enlace parcial entre el halógeno y el carbono. Como la verdadera molécula es una combinación de todas estas, podemos decir que hay un carácter de doble enlace parcial. Y al haber ese carácter de doble enlace parcial, se explica por qué ese enlace es más corto de lo esperado, comparado a un halogenuro de alquilo, y por qué es difícil de romper para dar una sustitución nucleofílica. Continuemos. Las propiedades físicas de estos compuestos, los halogenuros de arilo, son compuestos polares porque está unido una cadena carbonada, un anillo benceno, a un halógeno que es más electronegativo. Sin embargo, si comparamos su momento dipolar del clorobenceno frente al clorociclohexano, el carbono sp2 del clorobenceno es más electronegativo que el carbono sp3 del clorociclohexano. Por lo tanto, este tiende menos a entregar electrones al cloro. Lo podemos saber con la estructura. Aquí está representado el clorobenceno y de este otro lado el clorociclohexano. Como decíamos recién, el fluorobenceno tiene aquí enlazado el cloro a un átomo de carbono del benceno que tiene hibridación sp2. Por lo tanto, estos orbitales sp2 retienen con más fuerza los electrones y el momento dipolar en este enlace es menor que en el caso del clorociclohexano, donde el halógeno atrae hacia sí los electrones y está enlazado a un átomo de carbono, que es tetraédrico, se puede ver aquí, y tiene este átomo de carbono hibridación sp3. Por lo tanto, tiene menos carácter S y no retiene tanto los electrones. La longitud de enlace entre el halógeno y el carbono aquí es de 1,69 Armstrong, mientras que la longitud de enlace en este halogenuro de alquilo es de aproximadamente 1,8 Armstrong. Es más largo, debido a la hibridación del carbono y también debido a la explicación que dimos recién de las formas resonantes de esta molécula de clorobenceno, donde la carga estaba deslocalizada, los electrones se encontraban deslocalizados y la molécula se estabilizaba por resonancia. Volviendo a la presentación, veamos otras propiedades físicas de los haluros de arilo
Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. La mayoría son más densos que el agua. El cloro y el bromobenceno tienen puntos de ebullición similares a los del cloruro y bromuro de nexilo, es decir, que el punto de ebullición entre halogenuros de arilo y halogenuros de alquilo son similares. Los dihalogenuros isómeros presentan puntos de ebullición similares. ¿Esto a qué se refiere? A que los dihalogenuros isómeros, estos son, por ejemplo, diclorobenceno, ortodiclorobenceno, metadiclorobenceno, paradiclorobenceno, esos son los tres isómeros. Entre ellos tienen puntos de ebullición similares. Lo que difiere es el punto de fusión, como ustedes ya habían visto. El isómero para tiene un punto de fusión mayor a los otros dos, al meta y al orto. Esto se debe a que el isómero para es más simétrico y por lo tanto se ajusta mejor en su retículo cristalino. Hay fuerzas intracristalinas mayores y eso va a influir en que tenga mayor punto de fusión y también que tenga menor solubilidad que los otros dos isómeros. Continuemos. Ahora vamos a ver cómo se preparan los halogenuros de arilo. Hay dos formas, una que ya conocen, a partir de la halogenación del benceno frente a un ácido de Lewis, que es el trihalogenuro de hierro o puede ser trihalogenuro de aluminio. Y también hay otra vía que es nueva para ustedes, que es a partir de las sales de diazonio. Tiene gran utilidad porque esta otra vía me permite obtener fluorbenceno y yodobenceno, que a partir de esta halogenación de la sustitución electrofílica aromática era muy difícil obtener esos compuestos. Veamos cuál es la vía para obtener por sales de diazonio estos halogenuros de arilo. El primer paso es que el benceno sufra una nitración, como ya sabemos. Luego de la nitración debe reducirse el grupo nitro a amino. Eso se realiza con metal y ácido. Finalmente, ese grupo amino se convierte en una sal de diazonio con ácido nitroso a 0 grados. También en este paso pueden encontrar como reactivo nitrito de sodio y ácido clorhídrico. Una vez que obtenemos sal de diazonio, esta puede sufrir distintas reacciones para obtener los halogenuros de arilo. Con ácido fluorobórico se obtiene el fluorbenceno. Con cloruro cuproso, clorobenceno. Con bromuro cuproso, bromobenceno. Y con yoduro de sodio o yoduro de potasio, yodobenceno. El método que usa las sales de diazonio para llegar a los haluros de arilo también es importante porque permite separar isómeros orto y para, ya que los isómeros orto y para de los nitrocompuestos tienen diferentes puntos de ebullición y se podrían separar por destilación fraccionada. Veamos un ejemplo de esto. Si yo quisiera obtener el paraclorotolueno partiendo de tolueno, haciendo una nitración, sé que voy a obtener isómeros orto y para del tolueno, es decir, ortonitrotolueno y paranitrotolueno. Aquí yo puedo separar esos isómeros y luego proseguir con las reacciones para que en el lugar del nitro luego obtenga un halógeno y así obtener el paraclorotolueno deseado. En cambio, si lo quisiera hacer por halogenación directa del tolueno, es probable que tenga una mezcla de isómeros ortopara difíciles de separar. Continuemos ahora con las reacciones. ¿Qué reacciones pueden dar los haluros de arilo? Una de ellas, ya la conocemos, es la reacción para preparar el reactivo de Grignard. Esta sucedía con magnesio metálico en presencia de un solvente que es un éter. Debe estar seco, es decir, sin agua, anhidro, porque si no se descompone este producto. De esa manera obtengo ahora el halogenuro de aril magnesio. Esto también se daba con los halogenuros de alquilo. Otra reacción son aquellas que han visto en la unidad 4, son las que se tratan de la sustitución electrofílica aromática. Recuerdan halogenación, nitración, sulfonación, acilación de Friedel-Crafts, todas ellas que suceden en el anillo benceno.
Si este anillo benceno tiene un halógeno enlazado, es un anhidro de arilo, entonces ese halógeno base es un grupo desactivante excepcional que dirige orto y para. Por lo tanto, si yo tengo un anhidro de arilo, las reacciones que se darán en el anillo serán una sustitución electrofílica en las posiciones orto y para. Por otro lado, y las reacciones que nos interesan en esta parte, son las sustituciones nucleofílicas aromáticas. Al comienzo de la presentación, expliqué por qué son difíciles de darse estas sustituciones nucleofílicas en los haluros de arilo, que son tan comunes en los haluros de alquilo. Se debía por la hibridación que tiene el átomo de carbono del benceno, que es sp2, y por lo tanto los electrones están más cerca del núcleo, los enlaces son más cortos y firmes entre el halógeno y el carbono, y haciendo que sea difícil la ruptura heterolítica en esta parte y que salga el haluro para ubicarse en ese lugar otro nucleófilo. Pero también habíamos analizado esto explicándolo con las formas resonantes y viendo que había un carácter de doble enlace parcial en esta parte de la molécula, entre el halógeno y el carbono. Bien, si bien estas reacciones de sustitución nucleofílica son difíciles y hay poca reactividad ante ellas, pueden darse en ciertas condiciones especiales, de altas temperaturas y altas presiones. O también pueden darse cuando hay ciertos grupos que atraen electrones en posiciones orto y para respecto del halógeno. Veamos aquí este ejemplo con el clorobenceno. Para que el clorobenceno sea sustituido por el anión hidróxido, que es un nucleófilo, y se forme fenol, debe darse condiciones de alta presión y de 350 grados, condiciones que se pueden obtener únicamente en un proceso industrial. Sin embargo, si yo quiero activar este anillo, puedo hacerlo ubicando grupos atractores de electrones, como el grupo nitro, en las posiciones orto y para respecto del halógeno. Aquí tengo el paranitro clorobenceno. Y vemos que la reacción de sustitución del cloro por el anión hidróxido para dar fenol ocurre ahora en condiciones menos severas. Es porque el anillo está activado con este grupo nitro. En este otro ejemplo hay dos grupos nitro en posición orto y para, y ahora vemos que la reacción se da a 100 grados. Está aún más activado el anillo y es más reactiva la molécula frente a la sustitución nucleofílica aromática. Se ha reemplazado este cloro por hidróxido. Recuerden, no estamos hablando de la que vimos en la unidad 4. La sustitución electrofílica aromática se sustituía un hidrógeno por un grupo. Aquí estamos sustituyendo un grupo que ya existe, que es el halógeno, por otro grupo. Y hablamos de sustitución nucleofílica. Y en este otro caso, que hay tres grupos nitro, se ve que ocurre la reacción de sustitución nucleofílica con mayor facilidad. A 30 grados, con hidróxido de sodio, se da la obtención del fenol. Por eso, mientras más grupos atractores de electrones se ubiquen en el anillo en posición orto y para respecto del halógeno, más activado estará el anillo y dará con más facilidad la sustitución nucleofílica aromática. Esa es una vía y también hay otra vía que vamos a explicar más adelante cuando el anillo no está activado y también pueden ocurrir sustituciones nucleofílicas en condiciones especiales. Veamos aquí que esto es muy usado en algunos procesos industriales donde se pueden dar altas presiones, altas temperaturas. Por ejemplo, para la obtención del fenol existe un proceso que se llama proceso Dow, que parte del clorobenceno y a 300 grados con hidróxido de sodio concentrado se obtiene el fenol. También para la obtención de anilina se utilizan estas reacciones de sustitución nucleofílica, partiendo del clorobenceno otra vez, haciéndolo reaccionar con amoníaco, altas temperaturas, altas presiones y anhidro de sodio, se obtiene por sustitución nucleofílica, se sustituye el halógeno por el grupo amino y se obtiene anilina. ¿A qué se debe la baja reactividad que hemos estado repitiendo durante este video? La baja reactividad que tienen los haluros de arilo frente a la sustitución nucleofílica.
Bueno, hemos dicho que se debe a que el carbono al que está enlazado el halógeno tiene hibridación sp2, por lo tanto, este enlace es más corto y más fuerte. También lo hemos explicado a través de las formas resonantes o formas contribuyentes, en las que vimos que 3 de ellas tenían doble enlace entre el carbono y el halógeno. Por lo tanto, la estructura real, que es un híbrido de resonancia, podemos decir que tiene carácter de doble enlace parcial entre el halógeno y el carbono. Eso haría que también este enlace fuera difícil de romper heterolíticamente, como se debe dar en la sustitución nucleofílica, donde el haluro sale con los electrones del enlace. Por lo tanto, allí está la explicación de por qué es difícil que se dé la sustitución nucleofílica. Ahora, analicemos la sustitución nucleofílica bimolecular, que ya hemos visto, en donde el nucleófilo debe atacar por atrás al carbono que tiene el halógeno. En este caso, es imposible que se dé porque hay un gran impedimento estérico para que el nucleófilo alcance al carbono por atrás. Es el anillo. Por otro lado, si pensamos en la sustitución nucleofílica unimolecular, que ocurría en 2 pasos, y el primero de ellos se formaba el carbocatión, perdiéndose el haluro, se formaba el carbocatión, aquí es muy difícil que se dé, porque dijimos que este enlace es muy fuerte y que para que salga el haluro con los electrones, se debe romper y se necesita mucha energía, formándose, en ese caso, un catión fenilo, es muy inestable. Por eso tampoco ocurren por el mecanismo SN1 que hemos visto. Pero entonces, ¿cómo ocurren estas reacciones? Porque hemos visto que en algunas condiciones especiales sí se da la sustitución nucleofílica aromática. Bueno, uno de los mecanismos es el mecanismo del desplazamiento bimolecular. Cuando tengo un anillo activado, como vimos recién con los grupos nitro, estas reacciones sí se dan con mayor facilidad y en condiciones menos severas. Ocurren en 2 pasos. El primero, un nucleófilo, aquí representado con Z, ataca a la molécula de clorobenceno en el mismo carbono donde está enlazado el cloro. Se forma un carbanión intermedio. Esta es la etapa lenta, la etapa que determina la velocidad. Posteriormente, el carbanión intermedio expulsa al halogenuro con sus electrones y queda formado el anillo aromático, pero ahora enlazado con el nuevo nucleófilo Z. Vamos a detenernos un poquito en el carbanión intermedio. El carbanión intermedio es un híbrido de estas 3 estructuras resonantes. Vemos aquí Z enlazado a este carbono que tiene el cloro y por lo tanto, como no pueden haber 5 enlaces en este carbono, el doble enlace que había en el anillo ha tenido que desplazarse, saltar ese par electrónico del enlace pi hacia el carbono del lado, quedando allí una carga negativa. Esto mismo, como ustedes ya han visto en otros casos, se puede ir corriendo ese par electrónico, se van disponiendo de otra manera y de esa manera van saltando los electrones a distintos carbonos y terminan quedando cargas negativas en las posiciones orto y para respecto del halógeno. ¿Qué me indica esto? Me indica lo siguiente, que si yo tengo en esas posiciones orto y para respecto del halógeno, donde hay cargas negativas, grupos que atraen electrones, esos grupos van a dispersar la carga negativa, sobre todo si están ubicados en la posición orto y para. Por lo tanto, al dispersar la carga negativa, neutralizarla, van a lograr estabilizar el carbanión. Eso es activar al anillo. Por eso esos grupos activan al anillo. ¿Y quiénes son esos grupos que quitan electrones del anillo? Son los mismos que en la sustitución electrofílica desestabilizaban al carbocatión. Esos mismos grupos ahora estabilizan el carbanión, porque ahora se trata de un carbanión con carga negativa y un grupo que atrae electrones lo estabiliza, mientras que en la sustitución electrofílica se trataba de un carbocatión y un grupo que atraía electrones lo desestabilizaba. Por eso aquí el mismo sustituyente que hemos visto antes tiene un efecto opuesto. Los
grupos que conocíamos como desactivantes, en estos casos, donde hay sustitución nucleofílica, activan el anillo, cuando se ubican en posiciones orto y para respecto del halógeno. Esta carbanión se puede representar también con esta estructura equivalente 5. Pero también hay otra forma que procedan estas reacciones, cuando el anillo no está activado. Ese mecanismo se llama eliminación-adición por el intermedio bencino. Esto sucede cuando hay condiciones muy extremas, alta presión, alta temperatura, y cuando reaccionan estos haluros de arilo con bases muy fuertes. Aquí hay una reacción general. Para bromotolueno reacciona con amiduro de sodio para dar como productos la paratoluidina y la metatoluidina. Lo extraño aquí es que se forma una mezcla de productos. Cabría esperar que solo se forme la paratoluidina porque se ha sustituido el bromo y en esa posición entra el grupo amino. Pero no, también se forma la metatoluidina. Esto lo vamos a poder entender mejor viendo el mecanismo. El mecanismo comprende dos etapas. La primera, una eliminación, donde la base fuerte se lleva un protón del carbono que está al lado del halógeno, quedando así un carbanión. Este carbanión, aquí está el par electrónico en un orbital sp2, es el que va a permitir formar el triple enlace saliendo el halogenuro con los electrones. Una vez que se pierde el anión halogenuro, se forma este triple enlace y se forma este compuesto intermedio que se llama bencino. El bencino, ahora, en una segunda etapa, va a sufrir un ataque nucleofílico por un ion amida. Este anión se enlaza al anillo y entonces los electrones del tercer enlace, de este enlace pi que se acaba de formar, saltan sobre el carbono de al lado formando otro carbanión. Recuerden que siempre el carbono puede tener 4 enlaces y no más, y es debido a eso que se deben correr entonces los electrones al carbono del lado. Y una vez que tenemos este carbanión, se protona para obtener la paratoluidina. En este caso el ácido es el mismo amoníaco. Pero ese es uno de los productos que se obtienen. ¿Cómo es que se obtiene la metatoluidina? Bueno, si volvemos a este compuesto intermedio, el bencino, y vemos que estos dos átomos de carbono del triple enlace son equivalentes, entonces es fácil de entender que el nucleófilo puede atacar al carbono 4 respecto del metilo o al carbono 3 respecto del metilo. A cualquiera de ellos puede atacar de igual manera. Si ataca al carbono 3 respecto de este metilo, entonces se va a formar la metatoluidina. Los pasos sucesivos son los mismos. Analicemos un poquito la estructura de este compuesto intermedio, el bencino. Dijimos que se formaba por solapamiento lateral de orbitales híbridos sp2. Es un caso extraño porque normalmente nosotros hemos visto que el solapamiento lateral de orbitales híbridos p puros. Pero aquí hay orbitales P puros. En cambio aquí el solapamiento es lateral, es de orbitales híbridos sp2. Se forma otro enlace pi por solapamiento de orbitales sp2. Ese enlace se encuentra a un lado del anillo y tiene poca interacción con la nube pi, que era formada por orbitales p puros y que se encontraba arriba y abajo del plano de la molécula. Si bien aquí se forma otro enlace pi, es débil porque el solapamiento lateral de estos orbitales híbridos es imperfecto, ya que no están alineados esos orbitales. Por lo tanto, es un enlace débil y este compuesto es muy reactivo. Ahora vamos a ver los compuestos organometálicos. Están relacionados con el tema anterior, como ya van a ver. Primero que nada, los compuestos organometálicos se pueden obtener a partir de los halogenuros de alquilo.
como por ejemplo cuando vieron la obtención de los reactivos de Grignard a partir de halogenuros de alquilo. Tanto los reactivos de Grignard como los compuestos organolitiados son compuestos organometálicos. ¿Y qué los caracteriza a estos compuestos? Bueno, presentan enlaces entre carbono y metales. Generalmente se da entre el carbono y el litio y el carbono y el magnesio. Se puede considerar que es un enlace covalente muy polar. O también se puede considerar que tiene un carácter iónico por la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el metal. Si pensamos en esa diferencia de electronegatividad, la densidad de carga parcial positiva está sobre el metal, que es más electropositivo, y la densidad de carga parcial negativa se encuentra sobre el carbono enlazado, porque es más electronegativo que el metal. Esto le da una cierta particularidad a este carbono, porque será un carbono nucleofílico, un carbono que cuando se rompa heterolíticamente este enlace se quedará con los electrones y tendrá la posibilidad de ir a colocarlos en otra molécula y enlazarse a través de ellos. Por eso decimos que es un carbono nucleofílico. Es muy importante esto en la síntesis de moléculas más grandes. Cuando vimos, ¿se acuerdan? Alcanos y decíamos, tenemos un halogenuro de alquilo, reacciona con litio, se forma el alquil-litio, luego reacciona con un halogenuro cuproso y se forma este compuesto cupro-dialquil-litio. Y finalmente, reaccionando con un halogenuro de alquilo primario, se formaba un alcano más largo, más grande. Se formaba un enlace carbono-carbono. Eso era posible dado el carácter de carbono nucleofílico que tiene este carbono enlazado al metal, en este caso cobre. Este carbono nucleofílico termina reaccionando con otro carbono que es electrofílico para formar esta molécula. Lo vamos a ver también en un ratito en la siguiente diapositiva. Muchos de estos compuestos se descomponen con el agua. Son solubles en varios disolventes orgánicos apróticos como éteres y alcanos. Aquí se pueden ver algunos de estos compuestos organometálicos de litio, butil-litio, isopropil-litio, y aquí otro que es el reactivo de Grignard, cloruro de sec-butil-magnesio. En los reactivos de Grignard, como vamos a ver aquí, este enlace magnesio-carbono también está muy polarizado y la densidad de carga se encuentra desplazada a los electrones hacia el carbono. La densidad de carga parcial negativa es hacia el carbono, la tiene el carbono, porque es más electronegativo que el metal. Por eso este carbono será un buen nucleófilo. Cuando se rompa este enlace se quedará con los electrones y podrá enlazarse a otro carbono electrófilo. Los halogenuros orgánicos de alquilo, de arilo y vinílicos van a reaccionar con magnesio en éter o tetrahidrofurano como disolvente para producir halogenuros de alquil-magnesio. Esto ya lo vimos, era una de las reacciones posibles de los halogenuros de arilo y de alquilo. Es importante aclarar que este halógeno puede ser cloro, bromo o yodo. Ejemplos: bromobenceno, al reaccionar con magnesio en éter seco, da bromuro de fenilmagnesio. 2-clorobutano, cuando reacciona con magnesio y éter, da cloruro de sec-butil-magnesio. Es decir, que esto puede ocurrir tanto en halogenuros de alquilo como en halogenuros de arilo. Se da esta reacción. Ahora veamos el comportamiento de estos compuestos organometálicos que dijimos que es muy útil en la química orgánica. Uno de sus comportamientos es como base, es decir, cuando se hacen reaccionar un compuesto organometálico, que puede ser un alquil litio o un reactivo de Grignard, con un ácido más fuerte, aquí es un alcohol y aquí es el agua, se verá desplazada la sal del ácido más débil, formando el ácido más débil. Veamos de nuevo esto. Lo que se forma es el alcano. El alcano es un ácido muy débil y se puede considerar que el compuesto alquil litio es la sal de ese alcano. Así también
el reactivo de Grignard lo podemos considerar como la sal del alcano. Y si recuerdan la reglita, para ver cuándo un ácido es más fuerte que el otro, era cuando este ácido es capaz de desplazar al ácido más débil de su sal, formando así el ácido más débil, el alcano. Entonces sí, frente a un ácido un poco más fuerte, este compuesto organometálico se comporta como base, acepta el protón y se forma el ácido más débil, el alcano. Otro comportamiento muy importante en síntesis de otras moléculas más grandes es el que dijimos de el comportamiento como nucleófilos. Aquí dijimos que había un enlace covalente muy polar, está polarizado y la densidad de carga negativa la tiene el carbono. Los electrones están atraídos más hacia el carbono que hacia el metal por su electronegatividad. Por lo tanto, este carbono tiene carácter de nucleófilo. Fíjense qué pasa cuando reacciona con otras moléculas. Pueden ser epóxidos, aldehídos o cetonas. Estas otras moléculas también las vamos a analizar. Aquí hay carbonos enlazados a oxígeno. Por lo tanto, la densidad de carga negativa la tiene el oxígeno, que es más electronegativo que el carbono. Y la densidad de carga positiva la tiene el carbono. Aquí los electrones están más desplazados hacia el oxígeno porque es más electronegativo. Y este carbono enlazado queda deficiente de electrones. Por eso se le llama electrófilo. Busca electrones. Este será muy sensible al ataque por nucleófilos. Y viene entonces el carbono nucleofílico de un compuesto organometálico, lo ataca y se enlaza a este carbono electrofílico formando un nuevo enlace carbono-carbono. Sucede lo mismo con aldehídos y cetonas. El carbono que está unido al oxígeno es deficiente en electrones y puede enlazarse por ataque nucleofílico con la parte de carbono que tiene este compuesto organometálico. Se queda este alquil con los electrones del enlace y los coloca aquí para enlazarse al carbono deficiente de electrones, formando un nuevo enlace carbono-carbono. En un primer paso se forma la sal de un alcohol y en un segundo paso un ácido más fuerte desplaza a la sal del ácido más débil, desplaza a la sal del alcohol, formándose el ácido más débil que es el alcohol. Esta última parte es importante que la lean, sobre todo por interés general, pueden seguir investigando en internet. No tiene sentido que la lea, porque en definitiva la pueden leer también ustedes, pero habla de los usos de estos compuestos que hemos tratado en esta unidad. Son buenos solventes, son refrigerantes y propelentes, se usan como anestésicos, también se han usado como plaguicidas y han sido muy eficientes en su momento. Pero bueno, luego se han ido sustituyendo por otros porque tienen cierto grado de toxicidad y también pueden ser nocivos para el ambiente. No me voy a detener en ellos, únicamente voy a hacer una explicación en esta filmina, en esta diapositiva de freones, porque tienen ejercicios en su guía práctica y quiero que entiendan cómo se deben entender estos números que identifican a los freones. Los freones se utilizaban como refrigerantes y bueno, aún algunos de ellos se utilizan. El número que los identifica indica la composición química que tiene. Por ejemplo, el freón 11, 12, 22. Reflejan la composición química según la regla del 90. ¿Cómo es la composición? Le sumo 90 al número que los identifica y el resultado de la suma se interpreta de la siguiente manera. El primer dígito es el número de carbonos, el segundo el número de hidrógenos y el tercero de flúor. Entonces, para el freón 12, le sumo 90, me da 102. El 1 indica la cantidad de átomos de carbono. El 0, que no tiene hidrógenos. Y el 2, que hay 2 átomos de flúor unidos al carbono. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros 2 enlaces del carbono?
bueno, se completan con átomos de cloro. El resto de los enlaces para saturar la cadena se completa con átomos de cloro. Aquí se necesitan 2 átomos de cloro para completar este compuesto. También pueden ver estos 2 ejemplos que están aquí abajo. El problema de muchos de estos compuestos halocarbonados es que son muy estables y pueden permanecer en el ambiente muchos años. Se producen y se arrojan al ambiente a una velocidad mayor que la que se destruyen y por lo tanto se van acumulando en la atmósfera, en la Tierra, en los organismos vivos. Son peligrosos. De hecho, el adelgazamiento de la capa de ozono se relaciona con el uso de los clorofluorocarbonos que también se usaban en los sprays. Bueno, aquí hay mucho para investigar. Usualmente lo veíamos más extendido en la última unidad. Veremos qué sucede este año. Muchas gracias por estar ahí y será hasta el próximo video.